canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Pues tú has venido sobre los montes, por las montañas, corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Contigo iré, eres mi amor, eres mi dueño. El invierno pasó y la primavera llegó. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Escucha la canción. Escucha la canción.
El tema de esta noche, vamos a ir rápido, quiero terminar la lección y luego tendremos un par de cosas que van a ser de mucha bendición para toda la iglesia, principalmente para nosotros, como líderes y siervos del Señor. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 10, ahí hemos estado trabajando. Sus Biblias. La herramienta principal, hermanos, en esta reunión es la Biblia. Amén. Biblia. Quiero animar a los jóvenes, yo sé que están muy en la punta de la tecnología. Traigan su Biblia de papel, por favor. Amén. Porque en los teléfonos no pueden subrayar, no pueden anotar, no pueden hacer muchas cosas. Y es importante que traigamos nuestra Biblia. ¿Ok? Muchachos. Amén. Viejos también. Muy bien. Entonces estamos de acuerdo ahorita. Evangelio según San Marcos, capítulo número 10. Ahí comienza la lección. Vamos a leer el texto. Comenzaremos del versículo 46 hasta el versículo 52. Dice la escritura: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los signos de admiración nos indican que fue más o menos así: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es una exclamación. ¿Ok? No lo leí correctamente hace un momento. Y muchos le reprendían para callarse, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El tema de esta noche es: Jesús hizo que los ciegos recobraran la vista. Y el texto clave es el versículo 51, donde dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Qué quieres que te haga? Pueden preguntar en su célula qué quisieran que Dios les hiciera. Ahora bien, vimos un ejemplo la semana pasada de dos hombres que querían que Jesús hiciera algo por ustedes. ¿Cuál era la diferencia entre esta petición y la petición de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo? Ellos querían posición. ¿Alguna cosa más? Era egoísta. Pidieron mal para sus propios deleites. Segunda fila, hijo. Para sus propios deleites. Y Bartimeo está pidiendo una necesidad básica que está teniendo en ese momento. Hablaremos un poco más de eso. Comenzamos con dos puntos muy sencillos esta noche y en cada casa de bendición. Un pobre ciego pide. Un pobre ciego pide es el número 1. Bartimeo era un hombre, quizás como muchos hombres hoy en día en el mundo, no solamente en nuestra ciudad. Desprotegido, no tenía dinero y aparte era ciego. Eso no tiene nada que ver con que una persona pueda o tenga que ser menospreciada, sino estaba limitado en sus capacidades. Y estaba junto al camino
no tenía un trabajo fijo, su trabajo era mendigar, pedir limosna. Y estaba en una circunstancia muy terrible, muy triste. Quiero hacer una pregunta de reflexión hoy. ¿Podríamos decir que nosotros hoy en día estamos en una situación como Bartimeo, que tenía que mendigar para comprar pan, o mendigar dinero, o quizás alguien le dio un pedazo de pan? Estamos en una situación donde tenemos una incapacidad física. Estaremos en una situación donde no podamos valernos por nosotros mismos y que tengamos que mendigar. ¿Hay alguno en una situación parecida? Nadie. No. Bueno, diga no. No. Hermanos, somos bienaventurados. Estamos bendecidos por Dios. Él nos ha dado nuestras manos, la vista. Nos ha dado alimento este día. Tenemos alguna fuente de trabajo, nos ha dado talentos para poder subsistir y poder llevar el pan a la mesa cada día. A veces se batalla un poquito más que otros días, ¿verdad? No todos los días se puede poner cabrito en la mesa. A veces se pone cabrito en bola, ¿verdad? En la mesa, muchos días seguidos. Pero hay alimento y damos gracias a Dios por eso. ¿Hay salud? Hay salud, quizás hay algunos achaques y no dudo que podamos traer por ahí algún malestar o algunos dolores. Sin embargo, nos podemos valer por nosotros mismos, podemos caminar, podemos hablar, podemos ver, podemos ir y venir, y eso es una gran bendición. Quiero que podamos partir desde ese punto porque vamos a hablar de un hombre que está en una situación extrema. Ahora, con todas las capacidades que tenemos, podríamos llegar a momentos en nuestra vida de vivir una situación extrema en cualquier área de la vida personal y familiar, incluso también como sociedad. Si necesitas mucho algo, ¿a quién le pides? Es una pregunta. ¿Le pides a alguien que sea amable y que te escuche y que pueda darte lo que necesitas? No sé qué dicen ustedes. Si necesitamos algo, ¿a quién le pedimos? Ahora, no se pongan muy espirituales y digan, a Dios. Bueno, sí, le pedimos a Dios. Pero si necesitas algo, ¿a quién le pides? Yo siempre pongo un ejemplo, por ejemplo, los misioneros que van a otras partes del mundo. Muchas veces los recursos están muy limitados y sí hay una diferencia entre ellos y nosotros. Porque si Bracho no están sus padres en casa o no hay comida en la casa, pues va a la casa de su tía o cae a la casa del pastor a la mera hora así con una puntería tremenda y no va a haber problema que entre a comer o se va con Huicho a sordearse con unos ribeyes, etcétera. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Pero podemos ir con otras personas, pero los que están en otros lugares, cuando no hay hermanos, la situación está muy, muy complicada para ellos. Sin embargo, no es solamente en esa área. Podríamos tener necesidades tan grandes, pero la pregunta es, ¿a quién le pedimos? Bartimeo comprendió que Jesús era la persona indicada. Él se dio cuenta, él había seguramente escuchado de la fama de Jesús. Mucha gente ya para ese entonces, el capítulo que sigue, el capítulo número 11, ya es la entrada triunfal a Jerusalén. Eso quiere decir que ya pasaron 3 años. Por lo menos ya pasaron 3 años donde Jesús ha predicado, ha enseñado, ha ido por todos lados. Por alguna razón quizás Bartimeo no se ha encontrado con él no puede moverse, pero él escucha que es Jesús Nazareno y él sabe que en él puede tener esperanza. Domingo compartí una y otra vez, hermanos, en Dios hay esperanza. Él comprendió que Jesús era la principal persona indicada. Creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Creyó que Jesús podía devolverle la vista a un ciego. Creyó que Jesús le escucharía. Entonces gritó
y no se quedó tranquilo hasta que Jesús le respondió. ¿Qué palabras tan importantes? Me pregunto si nosotros tenemos ese mismo conocimiento, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que pasaba en Israel en esos momentos, estaban en una situación tan complicada. Y yo no quisiera pensar, hermanos, que tendríamos que llegar en nuestras familias, que tendríamos que llegar en nuestra sociedad, nuestra ciudad, que tendríamos que llegar en nuestro país a tener que vivir situaciones tan extremas como Bartimeo estaba, para poder voltear nuestros ojos a Dios y tener que reconocer que solamente en Él podremos encontrar esperanza, salvación, bendición, sanidad, etcétera. Creo que hoy en día cada uno de nosotros podemos poner nuestros ojos en Jesús. Amén. Yo quiero animarlo esta noche, hermanos, ponga sus ojos en Jesús. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Él es el proveedor, Él es el sanador. ¿A quién le pedimos? ¿A quién le pedimos? No hay ninguna persona mejor a quien podamos pedir algo mejor que Jesús. Entonces gritó. Segunda fila, hermanos, o primera fila. Se puede quedar si Cristo viene ahorita. Amén, gracias. Espero que no se incomodan que los traigo a la primera, segunda fila, pero para uno es un poco más fácil que estén más juntitos en lugar de que estén tan regados. Y aparte hacemos calorcito aquí. Está demasiado fresco el abanico. Muy bien, creyó, gritó, clamó, oró. ¿Cómo tomamos eso para nosotros? Hermano, clame al Señor. Clame al Señor. Pídale a Dios. Dios es poderoso para proveer, para bendecir, para sanar. Jesús vino a dar, lo vimos la lección pasada, Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a dar su vida por personas como tú y yo. Vino a darnos su amor y su perdón. Vino a pagar el precio de nuestros pecados. Vino para que pudiéramos tener sanidad. Vino para que pudiéramos tener paz. Él vino para que pudiéramos estar completos. Él vino para que pudiéramos estar saludables. Él vino para que pudiéramos estar en gozo y felicidad. Amén. Hermano, Cristo es nuestro Señor. Y si Jesús vino a dar, ¿qué tenemos que hacer? No está viendo su manual. Si Jesús vino a dar, ¿qué tenemos que hacer? Pedir. La pregunta de Jesús a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Wow, yo quisiera que viniera el Señor esta noche, me visite por ahí en mi cuarto y me diga: Héctor, ¿qué quieres que te haga? Tengo una lista larga. Bueno, no tan larga, pero tengo una lista de varias cosas muy importantes. No le pediría cualquier cosa. No le pediría nomás: Señor, ayúdame a pagar el abono. No. Hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes en la vida. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que discernir qué es lo que más necesitamos. ¿Qué es lo que más necesitamos en la vida? Su presencia, por ejemplo. Un encuentro personal con Él. Una revelación de quién es Dios. Creo eso sería más importante que cualquier cosa material, incluso que cualquier motivo de salud. Pero Bartimeo no tenía ese problema porque lo tenía ahí enfrente. Se ha manifestado a su vida, ahí está, lo ha llamado. Le dice: no tengan miedo, ven, el Señor te está llamando. Pero él sabe que tiene una necesidad que es la más importante. Hermano, examinemos nuestras necesidades y pidámosle al Señor lo que verdaderamente es importante en la vida. Amén. Pero si Él vino a dar, nosotros podemos pedir. ¿Cuál es el pasaje que hemos memorizado? ¿Mateo qué? No, otro antes que ese. Mateo 21:22. ¿Qué dice Mateo 21:22? Y todo lo que pidiereis en oración,
creyendo lo recibiréis. Vamos a repetirlo una vez más. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Mateo 21, 22. Repítalo conmigo. Mateo 21, 22. Que quede grabado para toda la vida. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Si Jesús vino a dar, ¿qué tenemos que hacer? Pedir. Dios desde el Antiguo Testamento siempre dice: pídeme, te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y vemos cómo Dios ha enseñado a su pueblo a pedirle. El apóstol Pablo nos reconviene ahí un poco y nos dice: no, el Señor Jesús. Bueno, perdónenme, no sé quién de los dos, pero dije: ustedes piden y no reciben. Ustedes piden y no reciben porque piden mal. Santiago, perdón, gracias Felipe, sí, tienes razón. Ustedes piden y no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Tenemos que saber pedir al Señor, tenemos que pedir a Dios conforme a su voluntad. ¿Será la voluntad de Dios que sea sanado, por ejemplo? Es la voluntad de Dios, ¿verdad? Los puedo pedir sanidad. ¿Será la voluntad de Dios que en mi familia estemos en paz? Puedo pedirle al Señor que Él ponga paz en mi familia. ¿Será la voluntad de Dios que para mitigar el calor pueda yo tomarme una caguama ahorita saliendo aquí en el Seven? No es la voluntad de Dios. Entonces no lo recibiremos. Pero hay gente que hace eso y dice: pastor, es que el Señor convirtió el agua en vino. Sí, pero tú te estás emborrachando. El problema es la borrachera. Y también, aunque sea poquito y no te emborraches, serás tropiezo para otros, y eso también lo condena el Señor. Pero no pedimos para gastar en nuestros deleites. Jesús vino a dar, lo que tenemos que hacerle es pedir, y pedir como de acuerdo a su voluntad. Debemos de ser como el ciego y desear mucho de Jesús. Debemos de clamar a Jesús hasta que nos responda. Debemos de pedirle que nos demuestre su bondad. Hermano, no se canse de pedir al Señor hasta que tenga una respuesta. La semana pasada vimos 3 posibles respuestas. Dios puede decir sí, amén. Dios puede decir no, amén también. O Dios puede decir espera, todavía no es el tiempo. Dios puede contestar cualquiera de esas 3 ocasiones, de esas 3 cosas. Así que si pedimos al Señor y Dios dice no, acepte su voluntad. Amén. Si dice sí, gloria al Señor. Y si dice espera, tendremos que ejercitar la paciencia y otras cosas en nuestras vidas hasta que recibamos la promesa del Señor. El segundo punto, un pobre ciego recibe. El primer punto, ¿cuál es? Un pobre ciego, ¿qué? Pide. El segundo punto esta noche es: un pobre ciego recibe. Y podríamos decir: un pobre de nosotros pedimos y recibimos también. Amén, amén. Bartimeo le pidió a la persona indicada. Jesús no le dijo que se callara. No le dijo: no me interesa un pobre y sucio ciego. En cambio, Jesús le hizo la siguiente gran pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Debemos pensar, yo he pensado mucho en esa pregunta. ¿Qué contestaría? Me han escuchado decirlo varias veces. ¿Qué contestaría yo si Jesús me hiciera esa pregunta? Y si le dijera: Señor, dame una camioneta Lobo último modelo, bueno, ya todo el mundo podría ver dónde está mi corazón, ¿verdad? Y no es lo que necesito para solucionar mi vida, una gran camioneta. Vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que pedimos no solucionarán los problemas de nuestra vida. Señor, hazme millonario. Y vamos a darnos cuenta que ser millonario no solucionará los problemas de nuestra vida. Tendremos que pensar en las cosas que realmente necesitamos. Personalmente pienso que la mayoría del mundo, los que no lo han tenido, lo que necesitan es tener un encuentro con Dios, es tener una revelación de Jesucristo, es tener un encuentro cara a cara con Jesús. Jesús nunca decepciona a los que confían en Él. El ciego recuperó la vista, ¿y qué hizo después? ¿Qué dice ahí el versículo 52?
seguía a Jesús. Cuando él recibió el milagro de recibir la vista, dice la Escritura que él siguió a Jesús. Hermano, Dios ha hecho muchos milagros en nuestras vidas, ¿cierto? Nos ha salvado, nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha bendecido, quizás nos ha sanado de varias cosas, nos ha provisto un sinnúmero de veces. Lo mínimo que podemos hacer es seguir a Jesús, hacer lo que Él nos dice, hacer lo que Él nos enseña, obedecer su palabra, andar de acuerdo a su voluntad, dejar la vida de pecado. Jesús a muchas personas que le hizo un milagro, Él dijo unas palabras con alguna frecuencia: ve y no peques más. Sobre todo las personas que habían vivido vidas de mucho pecado, les dijo: ve y no peques más. Pero aunque no haya vivido una vida de mucho pecado, de todas maneras el Señor dice: no peques más. Eso es un llamado del Señor para toda su iglesia. ¿Qué quieres tú que haga Jesús por ti? Es una pregunta. Claro, Jesús todavía puede sanarnos, pero Él vino a darnos algo muchísimo más importante. Él vino a dar su vida en la cruz. ¿Quieres recibir el regalo del perdón gratuito? Quizás hay personas en tu casa de bendición que no han tomado una decisión para seguir a Jesús, y estas son preguntas directas para ellos. Yo espero que nosotros hemos recibido el regalo del perdón gratuito del Señor, amén. Dios nos ha perdonado y nos ha limpiado. ¿Estás preparado para seguir a Jesús como lo hizo el ciego? Entonces pide y recibirás igual que el ciego. Amén. Amén. Hay una nota aquí para hablar la última parte. En aquella ocasión Jesús, lo mencioné hace un momento, Marcos 10:36. En aquella ocasión cuando Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, le pidieron a Jesús estar a la derecha y en la izquierda cuando Él estuviera en su gloria, la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Que no. Él no podía hacer eso. En otras palabras, no se los concedió. La respuesta de Jesús fue no. Y la diferencia era que ellos no estaban pidiendo correctamente. ¿Qué tipo de cosas no debemos pedir? Ahí está la última pregunta. ¿Qué tipo de cosas no debemos pedir? ¿Cosas superficiales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cosas que nos llevan al pecado? ¿Cosas que tienen que ver meramente con nuestro ego, con nuestros deseos carnales? ¿Cosas que son muy temporales? Las cosas que sí debemos pedir deberán ser cosas de más profundidad, cosas eternas, cosas que van a trascender no solamente nuestra vida, sino que trascenderán a la vida de nuestros hijos y nietos y las generaciones que vienen. Cosas que trascenderán a las personas que nos escuchan y nos observan. Podemos pedir al Señor un sinnúmero de cosas que a Dios le agradan. Amén. Como sabiduría, por ejemplo. El apóstol Pablo dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero se requiere fe. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Si estamos sin fe y si estamos dudando, dice, no piensen que recibirán algo del Señor. Cuando hay duda en el corazón, no recibiremos cosa alguna del Señor. Todo lo que pidamos al Señor, pídelo con fe. Créele a Dios. Créele a Dios. Da pasos de fe. Dios quiere ver nuestro caminar. Dios quiere ver que nos levantemos en su nombre. Dios quiere ver que estamos determinados a seguirlo, y el Señor va a hacer la obra poderosa. Amén. Amén, hermanos. Espero que podamos tomar ideas para compartir en las casas de bendición con todo esto. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta sobre el tema de esta semana? ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Ok. Está sencillo, ¿verdad? Un pobre ciego pide, un pobre ciego recibe. Así también es como podríamos personalizarlo.
Un pobre líder de casa de bendición pide, un pobre líder de casa de bendición recibe. Amén. Un pobre pastor pide, un pobre pastor recibe, lo que sea. Muy bien, hermanos. Para que no sentamos que los ciegos son menos personas que nosotros. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Pues tú has venido sobre los montes, por las montañas. Corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Contigo iré, eres mi amor, eres mi dueño. El invierno pasó y la primavera llegó. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Conmigo danza
escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Escucha la canción.